Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy es Hoy es jueves del año, jueves 12 del mes 12 del año 2024. Cuando este siglo comenzó, para lo que tenemos ya, siempre hago referencia a lo que hemos vivido mucho. Yo sé que mucha gente, quizás más del 80, el 90%, por las estadísticas que veo en la página, de quienes ven lo que publico en la página de YouTube, lo que publico en esta página, la mayoría, más del 80%, es gente muy contemporánea a mí, tiene más de 30, la inmensa mayoría. Hay una franja muy pequeña de gente que está por debajo de esa edad. Hay dos cosas que he aprendido con el tiempo. Tener más años no te hace maduro. Ser muy joven no significa que seas inexperto o desconocedor. Pero en cualquiera de las dos aceras que te ubiques, pensando que por tener muchos años eres más conocedor que todos los que son más jóvenes que tú, o que por ser joven y que hay jóvenes igual que tú que tienen un conocimiento y un dominio y una madurez que no es frecuente, pues tampoco una cosa o la otra puede generar un sesgo terrible. Digo todo esto porque al principio de este siglo yo tenía 20 años. Cuando comenzó el siglo XXI, yo nací en el año 80, a principios del año 80, viví la década de los 80, fue donde se desarrolló mi infancia, entre el año 80 y el año 90, más o menos. Ya yo tenía 10 años y dice la ley que uno es infante de que cumple los 13, o sea, fui adolescente del 93 hasta el año 99 y en los 20 pues ya era un adulto, ya no era un teenager, como lo llamaban en los 90, que ya es un término ya bastante en desuso, teenager. Ya no se habla de teenager, ya mucha gente habla del tema generacional, los Z, los millennials. En mi época, principios de los 2000, finales de los 90, hablaban de los X. De hecho, había un programa en la X102 que se llamaba Generación X, que conducía un locutor que me encantaba, por cierto, Tony Rojas, y yo lo escuchaba todas las tardes por esa emisora que fue emblemática y que todavía sigue al aire, pero según tengo entendido ha sido vendida y va a cambiar de formato en los próximos meses. Pero no es de la X que quiero hablar de lo que como expectativa teníamos que podía pasar con la República Dominicana y con el mundo a principio de los 2000. Yo leía en mi adolescencia, descubrí una fascinación por el conocimiento. Me encantaba leer todo tipo de revistas, a veces no lo niego, se las robaba a mis tíos, leía revistas que no estaban aptas para mi edad, leí muchas revistas que eran para mayores de 18 años cuando tenía 12, y en muchos temas fui muy precoz, o sea, tenía conocimiento, pero no tenía experiencia. Y a principios de los 2000, con la llegada del Internet a mediados de los 90, que era un bien de lujo, que solo aquellos más acomodados se podían proveer, descubrí un mundo que aunque era limitado, pero era mucho más grande, era como estar en la Tierra y salir a explorar el sistema solar en una nave lenta que siguiendo los principios de la astronomía, de la física y de la astrofísica, pero aún así siendo muy lenta, y salí a explorar el universo, el sistema solar, no el universo, el sistema solar. Eso me pasó con el Internet al principio, y muchas de ese conocimiento que yo obtenía, pensaba que lo que estaba descubriendo por tener ese conocimiento me hacía experto. Y la experiencia no llega
de leer, sino de vivir y de practicar. Y a principios de los 2000 pensábamos todos que nuestra generación iba a ser testigo de un cambio significativo y que iba a impulsarlo también, de que las generaciones que nos iban a seguir, nos iban a superar en todos los ámbitos, en todos los sentidos, que iban a ser enormemente superiores, mejor formadas. Ojo, no es que en cierta medida no sea así, pero sobreestimamos el objetivo. Nuestra visión sobrepasó lo que íbamos a vivir. Aunque la tecnología ha cambiado y todo lo que pasó entre el 2000 y el 2010 fue enormemente revolucionario. Yo viví esa época y el mundo iba demasiado rápido. Creo que ya vamos más lento. Creo que la tecnología la han frenado un poco, la velocidad a la que se iba moviendo, y vamos un chin más lento porque nos dimos cuenta en algún momento que esto metimos cohete. Pero en los 2000 aparecieron las redes sociales. Yo soy de la época de los foros, de la época de los chats anónimos, de la época de las páginas donde era difícil poder subir una foto para que vieran tu cara. Luego, la generación siguiente, a partir del 2002, 2001, empiezan a aparecer redes sociales. Y hay algo que pasó en los 80, que ha sido objeto de estudio, pasó en los 70, 60, 80, 90, que a partir de los 90 y después del análisis profundo de cómo los medios trataban a estos personajes y el impacto que tuvieron, eran los asesinos seriales en Estados Unidos. En Estados Unidos no existen asesinos seriales, y al que le gusta el tema de investigación sobre el comportamiento humano y la psicología, los invito a que lean sobre ese capítulo en particular de Estados Unidos. Claro, los asesinos seriales existen desde antes de que los medios existieran. Pero con la llegada de los medios, los asesinos seriales empezaron a hacerse mucho más frecuente en la vida. Y hay una serie que me parece muy interesante, se llama Mindhunter, que cuenta cómo es la división de perfilación del FBI se creó y cómo ellos, a partir de la perfilación, fueron creando patrones para descubrir asesinos seriales sobre todo. Es interesantísima la serie, de verdad, a mí me encantó y no sé por qué la dejaron de hacer. Digo todo esto porque esta semana sucedió algo que es una gran noticia. Juan Soto, que es un cisne negro, en mi opinión, logró un cisne negro. Es un evento que pasa, pero que posiblemente no esté supuesto a suceder y sorprende a todo el mundo. Lo de Juan Soto, déjame buscar para explicar bien lo del cisne negro. Lo de Juan Soto y los 765 millones y los 15 años. A todos, a la gran mayoría nos alegró. Y honestamente, yo me siento muy feliz por la rareza que ha sucedido en torno a que un dominicano sea el pelotero, el deportista con el contrato más alto de la historia. Juan Soto me parece un buen tipo. Soy honesto, como ser humano que soy, en algún punto de mi ser hay un poco de envidia. Desearía yo ser el depositario de todo ese dinero, pero en la parte más racional de mí me siento feliz de ello. Y hemos visto cómo ha habido reacciones en torno a esto. Vuelvo al principio. Antes todo era limitado, difícil. Los jóvenes pensábamos que íbamos a cambiar el mundo. Llegaron herramientas que trajeron la posibilidad de comunicarnos fácil. Llegan las redes sociales. Y con lo de Juan Soto, pues entonces hay una fascinación por la noticia, hay una fascinación por el personaje, y aparecen quienes tal vez le moleste que él se haya
hecho con este contrato por la razón que ellos entiendan. Y creo que con toda la libertad del mundo tienen el derecho a expresar lo que sienten. Ahora, ¿dónde estamos los medios, lo que hemos trabajado como hormigas, la posibilidad de que un grupo pequeño o grande de personas nos conozcan y cómo reaccionamos? Es una pregunta interesante. Ahora, yo observé algo que pasó y ayer me lo comentaba uno de los compañeros, una compañera en el programa que me decía, ¿viste lo de la tipa que dejó en visto a fulano? Y yo le dije, sí, yo vi la noticia. O sea, yo vi la información, pero no le veo valor noticioso, porque primero, ¿quién es ella? Ella es una nadie. No tiene ningún valor de importancia a esta discusión, así como ella, posiblemente hay decenas, sino cientos de personas que Juan Soto le ha enviado mensajes o que le han enviado mensajes a Juan Soto y Juan Soto los lee y otros no. Leen a Juan Soto y otros no y se queden vistos. Pero el morbo, el deseo de exprimir, la necesidad del el clickbait, el demonio maldito de los views y de los likes nos lleva a ser gente importante, pero que no tiene ninguna relevancia, no aporta ningún valor. Mañana, ¿qué aporta? O sea, que una tipa diga que ella dejó en visto a Juan Soto y que se arrepiente. O sea, el valor de Juan, intrínseco de él, como persona, radica en su habilidad como pelotero. Él tiene un valor como humano, o lo que vale de él es su habilidad como pelotero, sus condiciones como un pelotero muy bueno, que yo nunca llegaría ni siquiera al primer peldaño de donde él se encuentra como pelotero si hubiese empezado o empiezo ahora con 44 años a jugar pelota. ¿Qué es lo que le da? En el mercado de la pelota le dan valor ineludiblemente todas sus características y sus habilidades como un excelente atleta que es. Pero desde el punto de vista humano, el dinero no le aporta ningún valor adicional. Y a mí lo que me sorprendió es cómo los medios dicen y resaltan que esta tipa se jugó su futuro. No, mi amor. Tú no tenías la más mínima posibilidad de estar con él. Porque de alguna manera el destino lo quiso de esa forma. Y esto es una reflexión respecto a lo que la herramienta que inicialmente nos abrió al mundo del conocimiento, que nos hizo pensar a una generación que las siguientes generaciones iban a ser las que iban a cambiar de forma radical el mundo. Y estamos observando el mundo que tenemos hoy. Definitivamente la herramienta sirve de poco. Y la mayoría de la gente tiene una obsesión, una fijación por hacer, decir y actuar de cierta forma porque quiere ser famosa. No es lo mismo tú ser como eres y que la gente se fije en cómo tú eres que tú fingir ser una cosa para que la gente se fije en ti porque necesitas los ojos de los demás sobre ti porque entiendes que eso de alguna manera te va a dar algún valor. Y no es una crítica de manera personal ni directa a esta persona. Ella es un ejemplo de lo que está pasando, porque también tenemos el caso de la tipa que se acostó con 100 hombres y vimos el video. Lamentablemente esa chica es escoria humana, es desecho humano. Con 23 años decidió exponerse en OnlyFans con todo el derecho y la libertad que tiene. Pero la pregunta que me hago, más allá del dinero, porque ella en una entrevista hace referencia de que ella cobra cantidades que van más allá de las 6 cifras, o sea, 5 o 6 cifras. Cuando pase el tiempo, cuando tengas 33, cuando tengas 43, si un día eres madre, ¿qué vas a hacer con esto? Y yo vivo constantemente observando que yo tengo este celular frente a mí. Y una llamada, conté la historia, cambió el rumbo de mi vida respecto a mi presencia en los medios.
Yo estaba en la radio, me sentía a gusto, trabajaba en un canal de televisión, había salido recientemente. Era un canal que me daba lo que yo quería, la posibilidad de experimentar con la televisión sin exponerme demasiado. Era un canal de películas en Altiz que yo hablaba de películas con un guión muy bien hecho por el productor Elías. Mi esfuerzo era simplemente el outfit y lucir bien. Y me dirigía a un productor, que luego vino otro amigo y también, o sea, yo aprendí muchísimo de televisión. Y de hecho, de lo que aprendí, creo que aplico muy poco a lo que hago. Pero lo que digo es que no me motiva que un montón de gente me saluden o me conozcan. Me motiva transmitir algo. A veces me siento frente a esta cámara sin nada preparado y busco en mi baúl mental, déjame hablar del día que mi amigo Peguero me llamó y me motivó a hacer esto. Coño, voy a hablar hoy de un libro que no he terminado, pero que me he quedado todavía sin completar de leer, pero aún sin completar el libro, me gustaría que otra gente sí aproveche el tiempo, lo complete y que con lo poco que he leído y como siento que me ha cambiado, de manera absoluta cambie a otra gente. O una experiencia, una reflexión, o simplemente decir dos mierdas que me importan a mí, pero que mucha gente comparte conmigo, la indignación o la molestia del momento. Y con este caso en particular, y viendo esta generación, no la culpo a ella. Al contrario, yo creo que la culpa fue de mi generación. La culpa fue de nosotros porque le dimos una herramienta a la siguiente generación y ellos la recibieron de una manera distinta a como la recibimos nosotros. Nosotros recibimos una herramienta, internet, computadora, informática, tecnología, llámela como usted quiera. Y nos la dieron con un manual, nos la dieron con una guía. Ellos nacieron dentro de ese mundo. Pero nosotros nos preocupamos por orientar, inducir de la manera correcta. Pues yo recuerdo la televisión cuando yo era pequeño, habían reglas, estaba establecido. De hecho, el negocio funcionaba diferente. Los canales de televisión abrían, la mayoría de ellos, al mediodía. Habían 2 canales en el país que comenzaban a las 7 de la mañana, pero de los 7 canales que había en el país, solamente 5, de los cuales de ellos 2 eran regionales, y los otros 3 que habían eran canales que abrían al mediodía. Tele 13 era en la capital, TV 13, y Canal 7 Cibao era en el Cibao. Había uno en Puerto Plata, pero era un canal que se veía en 3 esquinas de Puerto Plata. Entonces, el asunto es, yo reflexiono sobre esto, digo yo, ¿qué hemos hecho nosotros, mi generación, a la siguiente generación, que la hemos convertido en una generación que por ser reconocida, vista en la calle, identificada, eso ni siquiera es fama ni es reconocimiento, es simplemente y que te identifiquen, que te saquen del grupo, donde todo el mundo quiere, desea y tiene una fijación con ser famoso, y que los medios entonces hacemos un trabajo peor aún, porque estamos detrás de lo mismo, sin ningún tipo de criterio, la mayoría de las veces, solo porque necesitamos el tráfico, necesitamos los views, necesitamos el clickbait. O sea, el clickbait es lo que nos empuja al click. Y existen diferentes tipos del rage bait, toda esa vaina, el tráfico por pena, toda esa mierda. Y quería reflexionar sobre eso, no culpando a esta chica, no. Ella es consecuencia y resultado de una realidad que hoy resulta inmutable, difícil de cambiar. Es simplemente una radiografía a lo que somos como sociedad. Y no en República Dominicana. Lo que la sociedad de hoy, la realidad del siglo XXI, del 2024, por eso comencé, que yo pensaba a finales del 2000, a principios de los 2000, que el mundo hoy sería completamente distinto y un lugar maravilloso donde estar. Es mejor del en el que yo vivía en lo material. En lo humano y lo espiritual estamos en una crisis impresionante. Estamos en una situación de verdad preocupante. Y la pregunta que me hago, casi completando los primeros 25 años de este siglo, ¿qué nos espera en los próximos 25? Y rogando a Dios
de que, coño, me deje llegar al final de los próximos 25, pero con la preclaridad y la voluntad de seguir aprendiendo, porque al principio de este siglo, por leer mucho, me creí experto y muy sabedor, y en su primer cuarto me he dado cuenta que simplemente estoy aprendiendo y que lo que más vale para conocer es la experiencia, y la experiencia solamente se adquiere practicando, viviendo, equivocándose, enmendando, odiando, perdonando, perdonándose y al mismo tiempo también queriéndose y en unos momentos odiándose. Yo espero lo mejor para los próximos 25 años. Yo espero que empecemos a enmendar los errores que hemos cometido. Ese es mi deseo. Yo quería compartir esta reflexión. Tenía 2 días por hacerlo cuando vi la noticia. Ayer me motivé y eso es lo que me trajo a grabar este video el día de hoy. Nos vemos en un próximo video.